Ok, vamos a hacer esta pequeña presentación de algunos ejercicios con campos eléctricos y magnéticos y algo del inductor y un poquito del capacitor. Esto para completar un poco lo que hemos colocado en clase. En el caso, por ejemplo, del inductor, sabemos que el inductor es una bobina, ¿verdad? Un reactor. Agarramos un cable, empezamos a dar vueltas o compramos una bobina específicamente, y dice es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Recuerden que el capacitor lo hace en forma de campo eléctrico. Dice, cuando la corriente que circula por la bobina cambia, el campo magnético que varía en el tiempo induce una fuerza electromotriz, es decir, una tensión, en el conductor, descrita por el ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, el voltaje en una bobina y la corriente que fluye viene dada por la siguiente fórmula. Tenemos que el voltaje entonces en el inductor, que es un voltaje en el tiempo, también se puede escribir como menos E a la T, es igual a L de I de T, es decir, que el valor de la inductancia multiplicada por la variación de corriente en función del tiempo, da el voltaje de la inductancia. Ese es un voltaje inducido por la energía del campo magnético que está almacenado en el inductor. Si quiero calcular la corriente que hay en un circuito donde hay una inductancia, básicamente, calculo como I sub 0, que sería la corriente inicial que hay en el circuito, más 1 sobre D, la integral entre 0 y T del voltaje en función del tiempo. Entonces, esta ecuación me daría la corriente que circula por un circuito donde hay una inductancia funcionando. Luego, si vamos a ver la parte de la energía, dice la energía. Dice, la bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando está disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía almacenada por una bobina con inductancia, que es recorrida por una corriente de intensidad, viene dada por esta forma. Entonces, la potencia que se almacena en la inductancia es igual a un medio por la inductancia por el valor de la corriente al cuadrado. Esa sería la energía que se almacena en una inductancia. No se olvide que viene dado en joules, ¿sí? Que esa es la unidad de almacenamiento. Veamos otra formulita. La inductancia, nosotros tenemos otra fórmula con inductancia. Si vemos la inductancia manejar de otra forma, dice, la resistencia que un inductor hace al flujo de corriente se conoce como reactancia. Es decir, cuando nosotros tenemos una resistencia y pasa una corriente, no te llamamos a resistencia, ¿verdad? Cuando es simplemente un resistor, a la oposición que hace ese componente a que la corriente fluya. En el caso de bobina o capacitores y otros elementos que trabajan con corrientes que fluctúan en el tiempo, nosotros lo llamamos reactancia, X sub L en este caso. En el caso de la inductancia, esa inductancia vale W por L. ¿Quién es W? W es esta frecuencia de la cíclica que tenemos en el sistema, que es 2pi F, 2pi F. Esta parte de 2pi F viene siendo medio. Y L, bueno, es la inductancia. Esto viene en ohmios. O sea, no tenemos, recuerden, una resistencia, siempre está en ohmios. En caso de una inductancia, también le podemos llevar a ohmios si usamos esta formulita. 2 veces pi, F es la frecuencia, ¿verdad?, que pasa por el sistema del voltaje y la corriente, ¿verdad? Y L es el valor de la inductancia. Entonces aquí dice, F es la frecuencia del circuito y L es el valor de la inductancia. El voltaje, entonces, de la inductancia, como vimos en la otra parte, se puede escribir como L de I de T, ya vimos esta fórmula hace unos segundos, ¿verdad? Pero también se puede calcular como IL por X sub L, es decir, la corriente que pasa por la inductancia multiplicada por la reactancia me da el voltaje. Es decir, yo estoy tratando esto de la misma manera que yo trato una resistencia. Yo sé que el voltaje de la resistencia es R por I. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo, es I, pero en vez de R se llama XL. Yo puedo calcular entonces cuál es el voltaje que cae en la inductancia. Y la corriente también se puede calcular con esta fórmula. 1 sobre L, la integral de
voltaje de la inductancia en función del tiempo. Y esto también se puede calcular como el voltaje en la inductancia entre la reactancia de la inductancia. ¿Por qué? Porque hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con una resistencia. Si noto una resistencia, le paso a una resistencia R, le paso una corriente I, genera un voltaje. Bueno, si quiero I, despego R. En este caso, se llamaría X sub L. Y hacemos exactamente el mismo cálculo. No hay ningún problema. Claro, estos son funciones del tiempo, ¿no? Veamos un pequeño ejercicio con inductores. Entonces aquí dice, en un circuito con una fuente de tensión y una inductancia de 20 milihenrios, se crea una corriente IT que vale 5 seno de 400T. Estos son datos. Calcular la impedancia en el circuito y el voltaje en la inductancia. Me está pidiendo calcular el voltaje. Y cuál es la impedancia. Es decir, recuerden que la impedancia viene siendo lo que nosotros llamamos XL, la reactancia. Igual. Entonces dice, el valor de la impedancia será JXL. Ya lo hemos visto. Que es lo mismo XL, que recuerden que es omega por L. En este ejercicio, eh, tenemos J, aquí está J. Omega viene siendo entonces una omega que es 2πf, ¿verdad? Y L está aquí, 400 omega, pero quitar los 400. Recuerden que en esta fórmula, no sé si ustedes saben eso, pero en esta fórmula, cuando yo digo que es la corriente, esto que está aquí es omega, ¿ok? A veces seno y a veces coseno. Normalmente estas fórmulas siempre se manejan con coseno. Pero si yo tengo una fórmula donde tengo 5 seno de tanto, esto es omega, es decir, la frecuencia angular, ¿ok? Y puede haber un voltaje también que viene con esto aquí, esa sería la frecuencia angular. Entonces aquí tenemos los 400 de omega, aquí tenemos L, que es 20 milihenrios, que está aquí, y eso me da que la impedancia de esa inductancia son 8 ohms. La J es porque estamos hablando de un elemento, ¿verdad? Reactivo, entonces usamos J. ¿Ok? Ya saben que siempre cuando trabajamos con inductancia, capacitancia, y veremos con otros componentes, sistemas con transistores, etcétera, siempre usamos J. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos Z, que es una primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale la impedancia? Luego piden el voltaje. Ya hemos visto que la fórmula de voltaje dice que el voltaje en la inductancia es L de I de T. Entonces, L ya dijimos que vale 20 miliamperes. Aquí está. Esto que está aquí es 20 miliamperes. 20 por 10 elevado a la menos 3. Esto es L. Multiplicado por entonces por la derivada de la corriente. Aquí está la corriente, que no es un dato. 5 seno de 400T. Entonces, la derivada de esto es 5. Aquí está 5. Y la derivada del seno es el coseno, 400T, y la derivada interna es 400. Entonces ahí yo tendría el voltaje que mete esta multiplicación, da 40 coseno de 400T volts. ¿Ok? Ya saben, entonces si me piden una inductancia, sé cómo calcular. La potencia almacenada, que la vimos en las fórmulas anteriores, era un medio de Li cuadrado. Entonces tenemos un medio, L, aquí está 20 miliamperes, aquí está 20 miliamperes, 20 por 10 a la menos 3. Y I al cuadrado viene siendo el valor de la corriente. El valor de la corriente es un dato que es 5 seno de 400T. Esto al cuadrado me daría 25 seno cuadrado de 400. Esta operación matemática da 0,25 seno cuadrado de 400T joules. Ven que la potencia almacenada es función del tiempo, porque la tensión y la corriente están variando, entonces esos elementos que tomamos. Ok, ya vimos entonces este ejercicio de inductores, importante que lo revisen. Y revisen también el parecido, que es de capacitores. Veamos un pequeño ejercicio de campo eléctrico. Recuerden que los temas campo eléctrico, magnético y lo que pusimos en la primera lámina del otro video, eso ahí va al examen, porque eso está puesto ahí. Eso básicamente es un repaso muy sencillo de física 2. Veamos este caso. Dice,
Una carga Q negativa, que está aquí en rojo, se encuentra equilibrada entre dos campos eléctricos positivos. Así que este campo es positivo y este campo es positivo, pero están opuestos. ¿Cuál debe ser la relación entre los campos para que esto ocurra? Entonces, las dos cargas, como este campo aquí, esta carga aquí es negativa, entonces este que es positivo lo jala y este que está aquí lo jala también, porque los dos son positivos. Esta carga Q, aquí es un más, pero realmente es un menos. Esta carga es negativa y está siendo jalada por los dos campos. Entonces, la carga Q está en el medio de dos campos opuestos y dado que la fuerza no se mueve, son de sentido contrario y sus fuerzas son iguales. Es decir, si la carga no se mueve es porque la fuerza, porque esta carga positiva y la fuerza, como esta carga positiva, jala a la carga esta negativa, tiene que ser igual para que no se mueva, ¿verdad? Porque está en el medio de dos campos opuestos. Entonces decimos que las fuerzas son iguales. Y sabemos que la fuerza del campo eléctrico es entre Q. ¿Ok? Entonces, esta E entre el valor de Q es igual a esta E por el valor de Q. Para que las dos fuerzas, la 1 y la 2, sean iguales. Recuerden que esta fórmula, F1, F2, nace de la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Ok? Que vamos a ver un poquitico más antes la fórmula que está puesta también, pero que también lo vimos de la otra lado. Entonces, si yo igualo estos dos y simplifico las Q, me da entonces que los campos tienen que ser iguales. Es decir, que los campos tienen que ser iguales para que una carga negativa en el medio que está jalada por los dos no se mueva. ¿Ok? Hay que estar pendiente de este tipo de ejercicios porque se van a repetir. Aquí tenemos un ejercicio donde aplicamos la ley de Coulomb y las leyes que acabamos de ver. Vamos a suponer que yo tenga aquí tres cargas, A, B y C. ¿Ok? La distancia que hay entre esta carga A y C vale 12 centímetros. O sea, de aquí a aquí hay 12 centímetros. Y de aquí a aquí hay una distancia X. ¿Ok? Entonces dice, la esfera de la izquierda de 2 microcolombios, que es esta, atrae la esfera esta, porque esta carga es positiva, esta carga es positiva, y esta carga está aquí es negativa. Entonces, la esfera de la izquierda, de 2 microcolombios, atrae la esfera del centro hacia la izquierda, jala para allá. Y la esfera de la derecha, es decir, esta, con una carga de 18 microcolombios, la jala hacia allá. Entonces, esta esfera está entre esta que la jala para acá y entre esta esfera que la jala para acá. ¿Cuánto debe valer este valor de X, que es la distancia entre aquí y aquí, para que el sistema se mantenga en equilibrio? Es decir, para que esta esfera no se mueva ni para allá ni para acá, sino que quede en el medio. Se parece al ejercicio anterior. Pero en este caso, las cargas Q, C y QA son diferentes. Uno es 2 y uno es 18. Entonces, agarro aquí mi ecuación de Coulomb, que está aquí, ¿verdad? La ecuación de Coulomb, que está aquí. Y las aplico a los dos casos. Por un lado, tengo C y B, sería esta fuerza, porque esto jala para allá, se encuentra a una distancia, ¿verdad? De 12, que todo esto mide 12, menos X. Antes debe ser CB, ¿verdad? Ah, C, C. Ah, pero este X no va aquí, este X va aquí. Que tiene una duda hace un ratito. Pues si esto es C y A, C y A es X. Entonces C y A tiene que, si es C y A, X, entonces tiene que ser todo esto. Y los 12 centímetros están entre C y B. Entonces, estos 12 centímetros van de aquí a aquí. Disculpen eso. Hay que mover un poquito para allá. Entonces, entre aquí y aquí hay, bueno, es un dato que estamos buscando, por cierto, que es X, ¿no? Lo que sí sé es que todo esto mide 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces me piden cuánto vale X para que la carga quede equilibrada entre los dos. Entonces aplico esta fórmula que está aquí. K de C por B, es decir, que esta fórmula que está de este lado, ¿verdad? Que es 12, que es todo esto menos este pedazo, la distancia,
es la fuerza con que esta esfera jala para allá a la del centro. Y luego hago la fórmula de C contra A, C contra A, la otra distancia exacta, donde la distancia es X, en donde yo multiplico las dos cargas y la distancia que hay entre lo que es X. ¿Ok? Luego simplifico, despejo y me queda esto así. QB entre QA es X cuadrado, 12 menos X cuadrado. Tuvimos los valores, esto vale 18 y esto vale 2, B vale 18 y esto vale 2, aquí está el X cuadrado, aquí, esto me da 9, X cuadrado, igual a 12X cuadrado. Despejando me da que X vale 3 centímetros. Es decir, que la distancia que tiene que haber para que la esfera quede en el aire son 3 centímetros. Entonces lo único que hay que hacer, este ejercicio es muy parecido al anterior, lo único que hay que hacer es calcular la fuerza con que uno atrae el otro o repele, si es el ejercicio, y con eso puede calcular lo que se está pidiendo, a qué distancia se tiene que colocar o qué carga debo poner yo en un sitio para que la otra carga se quede. Okay. Ahora yo voy a dejarles dos ejercicios de campo eléctrico para que ustedes practiquen. Este es otro tipo de ejercicio, no lo hice porque es muy largo para explicarlo así, pero ustedes lo pueden hacer. Dice, en el siguiente diagrama existen cuatro cargas. Q1 de 5 coulombs, que está puesta en la posición 1, 2, es decir, 1, 2, de aquí. Q2 de menos 8 coulombs, que está ubicado en la posición menos 3, menos 1, es decir, menos 3, menos 1, estaría aquí. Luego tengo Q3 de menos 10 coulombs, que está ubicado en la posición 5, 4, es decir, 5, 4, es decir, por aquí. Y Q4 de 10 coulombs, que está en la posición menos 3, 3, menos 3, 3, de por aquí. Entonces, si me quieren calcular cuánto es el campo eléctrico en la posición 2, 4, es decir, 2, 4, aquí. Entonces, básicamente, este tipo de ejercicio lo que uno tiene que hacer es, dada la posición de cada carga, buscar en el punto que me están preguntando, en este caso 2, 4, cuánto vale el campo eléctrico. No sabemos que el campo viene dado por la fórmula Q por Q entre R cuadrado y por K. Y lo único que hay que hacer es calcular el campo eléctrico de ese sitio. Entonces, el único truco que uno tiene que acordarse ahí es que si me lo piden en 2, 4, yo coloco aquí el sistema de referencia. 2, 4. ¿Ok? Y entonces veo las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Recuerden que si las dos cargas son positivas, el campo eléctrico saldrá del punto hacia afuera. Si esta carga es positiva y esta es negativa, en este caso la carga depende. Esta carga con uno es positivo, entonces el campo del sistema de referencia hacia afuera. Si la carga es negativa con menos 10, entonces carga del punto de referencia para atrás. Y luego, lo único que tengo que hacer es que esos campos eléctricos los proyecto en los sistemas de referencia y hago una simple suma. ¿Okay? Este es interesante que lo revisen. Este es un ejercicio típico del circuito de física 2 para calcular el campo resultante. Y por último, tenemos este ejercicio parecido al anterior, en donde tengo tres cargas. Y si en el espacio me he colocado tres cargas, tal y como está en el dibujo, la pregunta es a qué distancia debe colocarse esta carga para que esta esté en equilibrio. Esa es la posición tengo que ponerlo para que la fuerza, como esta carga es positiva y estas dos son negativas, esta carga jala para acá y esta carga jala para allá. Entonces, ¿en qué posición tengo que ponerla? Aquí está 0, 0, aquí está 5, 0 y aquí está 9, 0. Es decir, si tengo un sistema de referencia y está en el eje X a 5 del 0, que es y este está a 9 del 0. La columna Y es 0, es decir, que esto está en el sistema XY, YX, perdón, en el eje X. Entonces hay que ver, para que esto ocurra, la fuerza Q2 hacia la izquierda debe ser igual a la fuerza Q3 hacia la derecha. Exacto. Igual que en el que vimos hace rato. Entonces, pero puede haber un ejercicio en donde yo en vez de colocarlo en el eje X, simplemente como hicimos en los dos casos, yo pudiera poner esta carga aquí arriba, donde hay X y hay Y. Y el resultado es el mismo, que tienen que sumar la dirección de la fuerza, esas
se van a colocar en el sistema de referencia que yo voy a colocar en el punto X, en este caso aquí, y veo, bueno, si estuviera aquí, es aquí, pero si estuviera aquí arriba, tendría que ver la suma de la fuerza y esa suma tiene que dar 0. ¿Ok? Este es un ejercicio típico de física 2, entonces bueno que lo revisen por aquí. Le hice estos ejercicios entonces hoy para que se recuerden que este punto, campo eléctrico, campo magnético, así como descarga del inductor, que está un video colocado ahí en, su, en la página de Saya, contra este peruano haciendo esa explicación, la doble explicación, revisen ese tipo de ejercicio porque puede salir uno de eso. No se olviden el examen el día sábado y hasta la próxima conexión.